¿Sí? Ok, vamos a avanzar entonces las culturas que siguen Mochi y Nazca. Voy a iniciar la grabación y empezamos, ¿ya? Dame un segundillo, por favor. Ok. A ver, ya hemos avanzado esta parte. Así avanzamos los templos, si me acuerdo. Hablamos también de su cerámica, la cultura Paracas, ¿ya? Los mejores médicos del Perú antiguo, por si acaso no se olvide. Repasando un poquito más, se ubicaron en la península de Paracas, en el departamento de Ica. ¿Qué significa? Gente de frente, ¿no? Eso ya sabes, o lluvia de arena, que significa en quechua, y en aymara gente de frente alta. El idioma que ellos hablaban era el puquina, pero posteriormente pues hablaron nuevas lenguas, ¿no? También la escritura es dudosa porque no está totalmente probada si realmente existió una escritura propiamente dicha. Dicen que la escritura, según Victoria de la Jara, pues es una escritura de tipo tocapos. Denominación, la cultura matriz de la costa, una cultura puente, porque es el puente entre Chavín y Nazca. La economía era la agricultura, pues, ¿no? Y la organización social, un estado teocrático militarista. Organización política de frente, dices, Paracas, para comenzar, fue primero teocrático, ¿ya? Pero cuando ya existe otro tipo de Paracas llamado Paracas Necrópolis, se tornó en una sociedad militarista. ¿Estamos de acuerdo? Casualmente, cuando existe ya Paracas Necrópolis, futuro a ello, aparece pues Nazca, y Nazca era una sociedad totalmente teocrático-militar. Entonces, Paracas Cavernas, teocrático, y militarista en Paracas Necrópolis. Ellos hacían, nunca te olvides, la diferencia entre cavernas y necrópolis es por la forma de enterramiento, ¿no? Cavernas agarraba, cavaba la tierra y colocaba pues los famosos fardos funerarios, ¿no? En cambio, en necrópolis hacían tumbas de forma rectangular y ahí en medio colocaban los fardos funerarios. Creo que no es nada del otro mundo. Nunca te olvides que los paracas son considerados como los mejores, ¿qué cosa? Considerados los mejores, ¿qué chicos? Meme, los mejores médicos del Perú antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Repitan conmigo, ¿los mejores qué, chicos? Por favor. Médicos del Perú antiguo. Muy bien. Como médicos, ellos hacían dos cosas, ¿ya? Hacían deformaciones craneanas. Nunca te olvides que existieron 12 tipos de deformaciones. Ay, Dios mío, ¿pueden creer que no sale por ser soy mosca? Habían 12 tipos de deformaciones craneanas. ¿Estamos de acuerdo? 12 tipos, ¿ya? Pero la deformación más, ¿cómo se llama? Más encontrada fue la deformación de tipo fronto-occipital, ¿ya? Porque tú ves, por ejemplo, acá, el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, ¿no? Ahí estás viendo que se está uniendo. Entonces, esa es la deformación más encontrada, ¿no? Eso no quita que haya más tipos de deformaciones. Vuelvo a repetir, repiten ustedes, ¿cuál es la deformación más encontrada? La deformación de tipo fronto, ¿qué? Fronto occipital. Occipital. Nuevamente, deformación de fronto, ¿qué? Occipital. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, está fácil. Otra cosa más, no te olvides que ellos también hacían trepaciones craneanas. El material con el cual hacían, por ejemplo, podía ser eso, ¿no? La famosa obsidiana. La obsidiana, si quieres escríbelo, en geografía vas a avanzar, es un tipo de roca ígnea, ¿no? O si no, utilizaban pues los dientes de cachalote y con eso pues así. Lo que tienes que aprenderme sí o sí, ¿cómo se llama el cirujano? ¿Ya? El cirujano, ¿alguien sabe, por favor? Se llamaba Sir Khan. Repita conmigo, ¿cómo se llama el cirujano? Hampi Camayoc. No, no, no. Primero, el cirujano se llama, primero, lo correcto primero es decir esto. Sir Khan, es el nombre correcto. Si es que no existe Sir Khan, ahí sí vamos a utilizar lo que su compañero ha dicho. Se llama Hampi Kamayok o Hampi Kamayok. ¿Estamos de acuerdo? Ok, porque el Hampi Kamayok no solamente es exclusivo de los paracas, sino que también pertenecen a otras culturas. ¿Estamos de acuerdo? El Sir Khan, también llamado también Hampi Kamayok, como dice su compañero. Los que saben un poquito, Hampi significa en quechua medicina. Cuando hablamos de Hampi Camayo, decimos el hombre de la medicina. Por eso que Hampi Camayo es el hombre de la medicina. Pero nunca te olvides que no solamente los paracas fueron los únicos amigos que utilizaron qué cosa, a estos brujos llamados Hampi Camayo, ¿no? Pero la voz propia para esta cultura es llamada circa. No existe recién marcas Hampi Camayo. Pero nunca te olvides que, pregunta clase, los más bellos mantos, ¿dónde estuvieron? ¿Paracas Cavernas o Necrópolis? Hable, ¿Paracas qué? Necrópolis. Necrópolis, muy bien. No hay más nada que decirle. Este es un cuadrito comparativo entre los dos. Por si acaso, tómale captura de pantalla, porque ahí está prácticamente todo, ¿no? La diferencia, capital de Cavernas, Tajahuana, capital de Necrópolis, Topara. La cronología es relativa, las tumbas en forma de copa invertida, alguna tumba rectangular. Descubridor, yo me acuerdo porque en Cavernas digo tela, significa tello y letrado, y en cómo se llama, en Paracas Necrópolis, yo digo, así digo, ya por ejemplo, acordarme, digo, teme. ¿Por qué? Porque se llama tello y Mejía Sexpe. Tela, y acá digo teme.
Tello y Mejía Sexpe, Tello y Latraf. Desarrollo, acá hay una fuerte, poderosa influencia de Chavín. En cambio, en este lado, más bien es paralelo a Nazca. O sea, quiere decir que Nazca tiene influencia de Paracas, ¿qué? ¿De qué Paracas tendría influencia Nazca, chicos? Necrópolis. De Paracas, Necrópolis. La cerámica cambia un poco, ¿no? Porque Necrópolis, por ejemplo, voy a ir a la textilería primero para que no te confundas. Los más bellos mantos del Perú antiguo pertenecen a Paracas, para ser más específico, Paracas Necrópolis. Quiere decir entonces que los más bellos mantos están en Paracas Necrópolis. Ahí están. Los mejores exponentes de la textilería en el Perú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si acá están los más bellos, pues acá es polícromo. Entonces, acá no están tan bellos mantos, entonces vamos a poner monócromo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, en la cerámica cambia. Si acá es monócromo, la cerámica acá es polícromo. Y si acá los más bellos son polícromas, full colores, entonces acá es cerámica. La cerámica, perdón, es monócromo. Solo cambia. La diferencia entre cavernas, que la cerámica de cavernas es postcocción. Cuando yo te pregunte qué significa postcocción, post es después, cocción, cocer. Quiere decir que yo hago primero, mira, cavernas, necrópolis, ¿ah? En cavernas, la cerámica, polícromo. Necrópolis, monócromo. Mira, cerámica, acá, polícromo. En textilería cambia. Acá, en textilería cavernas, es monócroma y en necrópolis, como son los más bellos, polícromo, por si acaso. Ahora, ¿qué tipo de asa tuvieron? Tuvieron asa puente. Si te das cuenta, tengamos asa puente. Hay una gran diferencia entre los dos cerámicos, sí, pero voy a decirte algo. Acá, por ejemplo, no sé si se llega a ver, la cerámica un poco que pareciera que se está, ¿cómo se llama?, despintando. Y es por una razón, porque la cerámica acá era post-cocción. Post significa después, cocción, horno, cocer en el horno. Si yo hago primero mi cerámica, como es post-cocción en cavernas, mira acá, post-cocción, acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Post-cocción. Entonces, ¿qué hago yo? Mando al horno primero, lo saco y después de la cocción, post-cocción, lo pinto. Ahora, ¿cómo se llama? En necrópolis es precocción. Pre es antes. O sea, nuevamente hago mi cerámica. Primero lo pinto, obviamente, de un solo color. Y de ahí lo mando al horno porque precocción, antes de la cocción, lo pinto. Y una vez que yo pinto, pues, ¿qué hago yo? Saco. Hay una gran diferencia en la cerámica. La pintura ha quedado mejor sellada cuando tú has pintado antes del horno que haberlo pintado después de haberlo mandado al horno. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Postcocción o precocción? ¿Qué dicen ustedes? Precocción. Precocción. Por ende, ¿te acuerdas que te he dicho si ellos son precaución? ¿De esta cultura qué cultura nació? ¿Nazca o no? Ahora, Nazca, tú sabes que tiene una gran cerámica. Entonces, si tiene una gran cerámica, la cerámica más fina del Perú antiguo se encuentra con ellos. ¿Ah? La cerámica, un acabado increíble. ¿eh? ¿Quiere decir que los nazcas son grandes ceramistas pictóricos del Perú antiguo? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué técnica habrán utilizado ustedes? ¿La post o la pre? ¿Qué dicen ustedes? La precocción. Entonces, de ahí tú deduces todo. ¿Ok? Creo que está fácil. No hay mucho que darles. Vamos a la siguiente cultura. Hay una cultura que se llama cultura mochica. Por favor, anota en tu cuaderno, no sé dónde estás anotando, pon ahí el intermedio punto temprano. Nuevamente, ¿intermedio qué? Temprano. Anótalo, por favor. ¿Intermedio qué? Temprano. Intermedio temprano. ¿Ya? Cuando hablamos, anota, por favor, ahí, intermedio temprano. Para los que no entienden un poco de lo que estoy haciendo, voy a ir acá a ver un poquito. Acá. Acá están los horizontes. Ya hemos hecho Chavín y Paracas. Ahora nos falta avanzar este segundo horizonte perdón, este intermedio, el intermedio temprano. Después del horizonte temprano viene el intermedio temprano. En este intermedio temprano tenemos dos culturas que nos preguntan, Nazca y Mochi. Ahorita vamos a empezar con Mochi y después vamos a avanzar con Nazca. ¿Este intermedio temprano tiene otro nombre? Claro que sí, anótalo por favor. El intermedio temprano también tiene otro nombre, se llama, anota intermedio temprano o también llamado el primer desarrollo regional. Anota por favor, ¿cómo se llama? ¿El primer qué? Desarrollo Regional. regional. O también llama, anota por favor, el periodo de los grandes artesanos. Ya los anota, por favor, anótalo, eso es obligatorio. ¿Por qué le llamo el periodo de los grandes artesanos? Porque quiere decir que acá desarrollaron artesanía. Por ejemplo, los mejores ceramistas escultóricos, Mochi. Los mejores ceramistas pictóricos, Nazca. Ambos son buenos en cerámica. Por eso que en intermedio temprano están grandes artesanos, Mochi y Nazca. Por eso que ese periodo también se llama el periodo de qué? De los grandes artesanos. Eso fue una pregunta de examen de admisión el 2021, si no me equivoco. Sí, el 2021. Periodo de donde están los grandes artesanos es intermedio temprano.
¿A qué cultura se hacía referencia? A Moche y Nazca, deducible. Bueno, empezamos. Lo primero que tú tienes que saber, Mochica, que fueron los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo. Eso de antemano. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, su ubicación. ¿En dónde? En el Valle de Moche. ¿Y dónde queda el Valle de Moche? En la Libertad y la... Bueno, el Valle de Moche está en la Libertad, pero la cultura mochica no solamente se quedó establecida en la Libertad, sino que también se va a expandir hacia dónde? Hacia Lamba Lamba, hacia Lambayeque. Nuevamente, ¿hacia dónde se expandió? ¿Hablé? Hacia Lamba Lamba. Muy bien. Capital de la cultura mochica, Moche. Por ejemplo, tú estás viendo ahí un mapa, más o menos es la expansión que tuvo. A ver, voy a ver acá. Miren, a un costadito, voy a agrandar esto. Y más o menos estás viendo la expansión. Tumbes, acá está Piura, entonces tienes Lambayeque, La Libertad, y acá tienes a Ancash. Entonces quiere decir que la expansión se va a dar por el norte hasta las zonas de Lambayeque y por el sur hasta las zonas de Ancash, frontera con la capital del Perú, llamado Lima. ¿Estamos? Más o menos ahí tienes. La capital más o menos está por acá, en el Valle de Mochi, en el poder. Ahora, si agrandamos esto, acá tienes más o menos. Ahí está el Valle de Mochi, la capital de esa cultura. ¿Ok? El descubridor es el gran Maxque Castro, o Maxule, por favor, repita conmigo. ¿Max qué? ¿Hable? Max Zule. Nunca te olvides que Max Zule es conocido como, no te olvides, el pionero de la arqueología peruana. Con esto te hago una pregunta. Si Max Zule es el pionero, ¿quién es el padre de la arqueología peruana, chicos? ¿Quién es el padre? Julio César Tello. Y él es el pionero. Ahora, él cuando llega ahí no le llama Mochica, sino le va a llamar Proto Chimú. ¿Estamos de acuerdo? Lo más grande que tuvo la libertad pues fue a hacer otra cultura que más o menos se va a desarrollar por acá. La rojito. Por acá más o menos va a aparecer una cultura. Esa cultura se llama la cultura Chimú. ¿Estamos de acuerdo? Y como Mochi y Chimú son muy parecidos, entonces dices, si esto es Chimú, este es Proto Chimú. ¿Estamos de acuerdo? Claro que posteriormente, pues, ya le van a llamar a este Proto Chimú Mochic. ¿Y por qué? Justamente gracias al idioma. El idioma es el Muchica, si te das cuenta. De ahí que deriva el nombre para este protochimú con el nombre de la cultura Mochica. ¿Quién descubrió la lengua casualmente? Julio César Tello es el que descubre la lengua. Y gracias al descubrimiento de la lengua, esta cultura sería conocida como la cultura mochica. Sí, sí. Ahora, respecto a la escritura, no se tiene tanta razón, o no está tan confirmado, decir pues que la cultura mochica tuvo escritura netamente dicha. Probablemente hubo escritura en payares, por eso debe que le llaman la escritura payariforme. Eso es lo que dice, por ejemplo, Rafael Larco Joyle. Aunque hay otros historiadores que más o menos aseguran que no es pues una escritura, sino más bien lo que era eso era un juego de azar, ¿no? Hay una discusión eso. Pero también puedo decir, si es que realmente escritura actualmente puede ser teoría de escritura no probada, porque para que sea netamente escritura, pues tiene que transmitir información. Mientras no lo haga, queda nomás en teoría o hipótesis de que en algún momento tal vez haya sido escritura. No sabemos a plenitud de eso. Si estamos cerca de la costa, en la costa ustedes saben que hay full ríos, como estás viendo acá, ríos, full ríos, y ustedes saben que en los ríos que se forman valles, entonces más que obvio que, ¿cómo se llama la agricultura? ¿Qué cosa era? Perdón, la organización económica, ¿qué cosa era? La agricultura. ¿Ok? Ahora, eso no significa que solamente se dedicaron a la agricultura, sino que también, como están frente al mar, se dedicaron a la pesca. Para esta, ¿qué utilizaron? Ellos van a inventar algo. Inventaron los famosos caballitos de qué? De doctor. ¿Estamos de acuerdo? Nunca te olvides que, ¿sabes? Si tengo agricultura, también como consecuencia de ello tengo ganadería, también desarrollo de pesca, y el excedente productivo, por ejemplo, si se trata de la agricultura o de la ganadería, pues fácilmente yo lo puedo comerciar. Entonces, parte también de ellos, ¿qué cosa? Es el comercio. No está difícil, está recontra fácil. Hasta ahí se está entendiendo, por favor, confirmen. Ok, perfecto. Muy bien. Organización sociopolítica. Nunca te olvides que este Estado fue un Estado bien jerarquizado. ¿Estamos de acuerdo? Habían desde los Shekish, por ejemplo, ahí está, ¿no? Un ratito, voy a borrar esto. Tenemos, por ejemplo, acá un Estado, dice, teocrático, primero, organización política, teocrático, militarista. Nunca te olvides que te voy a comentar algo, ¿no? Si te has dado cuenta, los mochicas eran guerreros, los nazca también. Y hay algo muy curioso, ¿no? Se dice que estas sociedades eran sociedades varoniles. Y ante la mayor presencia del predominio de los varones, ellos eran guerreros. Y obviamente que cuando iban a la guerra, capturaban enemigos. Ahora, no sé si se acuerdan que hace poco nomás, en un departamento del norte, habían pues colocado una escultura de un mochica con un miembro viril exagerado. No sé si se acuerdan, ¿no? La gente iba pues, se tomaba varias fotos ahí, ¿no? Les parecía agradable, tal vez, no lo sé. Pero
Entonces, en una sociedad, los moche se hacían ese tipo de esculturas en la cerámica. Hacían esculturas con exageraciones de miembros viriles. Una sociedad, pues, varonil, profesor. Ahora, el problema es que cuando capturaban a sus enemigos, ¿qué hacían contra ellos? Lo que hacían ellos, ¿qué cosa era? Amputarles, ¿qué cosa? Los miembros. Ya no te olvides, ¿ya? Entonces, uno de los primeros amputadores de miembros del Perú antiguo era la cultura mochica, ¿no? Así lo ha escrito Kauman en su libro El Perú Arqueológico. ¿Sí? Entonces, nunca te olvides, ¿ya? Por favor, ¿ya? Entonces, obviamente, que era una sociedad varonil, ¿no? Amputaba miembros, ¿ok? Así de simple. Ahora, lo demás es bueno, sencillo, ¿por qué? Porque tú estás viendo que es una sociedad que tiene una, ¿qué cosa? Jerarquía. Ahí tienes a los X, a los pillas. Tú que eres ciencia, no es necesario que te memorices todo, solamente tú necesitas al gobernante. Grábame, ¿cómo se llama el gobernante? Habla, oye, si no me molesto, ¿cómo se llama? Siekish. Muy bien, ¿no escucho mujeres por ahí? X. Muy bien, correcto. Shekis, ¿qué cosa? Shekis. El Shekis es el máximo soberano. Pero lo único que tienes que aprender tú, amigo de ciencias, es que si tú tienes, por ejemplo, a la EC, al CORIEC, al PARAEC, por ejemplo, acá faltan los esclavos, ¿no? Pero como te digo, es una sociedad bien jerarquizada. El único nombre que tú tienes que aprender, pues, es el del Shekis. ¿Ok? No hay más. Ahora, si tú te das cuenta que ellos muchos se han relacionado con animales, el jaguar, el zorro, ¿no? Voy a darte un datito, ¿ya? Si quieres, no sé, a modo de curiosidad. Cuando hagas el tahuantín suyo, por ejemplo, ahí te van a decir, no sé si desarrollarás con el profe Víctor, pero te han dicho que los incas, ¿cómo se llama? Crearon el chasque. Entonces, eso no es tan correcto. Los incas lo que van a crear es un sistema, que es el famoso sistema de chasquis, que es muy diferente al chasque. Los chasquis provienen, como idea de mensajeros, provienen de la cultura mochica. ¿Estamos de acuerdo? Lo que los incas crearon no fue el chasqui, sino que lo que crearon ellos fue todo un sistema. ¿Te acuerdas que en tiempo de los incas el chasqui corría para llevar mensajes, ¿sí o no? ¿No? Los mensajes estaban en dónde? Pues no en su chuspa, porque ellos ni escritura tuvieron, ¿no? Rostarowski dice que tuvieron un tipo de escritura denominado kelka. No está probado, pues ello. Entonces la escritura, perdón, el mensaje dónde iba en el pensamiento. Ahora un chasqui para llegar a través de los, ¿cómo se llama? Capañán, tenía que hacer un gran recorrido, pero no solo uno, sino que en medio camino, en los tambos, salía otro y que lo reemplazaba y así sucesivamente una especie de carrera de postas, el mensaje iba, mejor entender, desde un punto a otro punto. Eso de intercambio de chasquis uno por el otro es un sistema. Y el sistema de chasquis sí es inventado por los incas. ¿Estamos de acuerdo? Pero no la idea de chasquis, porque esta idea de chasquis proviene de la cultura mochica. Es más, muchos dicen que incluso esos chasquis adquirían ciertas personalidades, ¿no? Por eso que muchos de ellos incluso se pintaban el rostro, ¿no? Dicen que de día eran una especie de, ¿qué? De venados y de noche era una especie de lechuzas, ¿no? Ahora, no es que realmente ellos eran así, sino que se pintaban el rostro asemejándose a ciertos animales. Una cultura que tiene bastante semejanza a los animales y trataban de pintarse o parecerse a ellos en los comportamientos, por ejemplo, era la cultura mochica. ¿Ok? Bueno, no perdamos mucho tiempo. Lo que sí te van a preguntar de ellos es la cerámica. No te olvides que los mochicas fueron los mejores ceramistas escultóricos y si quieres tú agregas lo siguiente, y realistas del Perú antiguo. ¿Estamos de acuerdo? O de la América precolombina o, si quieres, del Perú prehispánico. La forma era globular, la base era como tu profesor, recontraplano, y la asa era una asa gollete estribo. Lo que tú estás viendo, por ejemplo, acá yo estoy encerrando es el gollete, y lo que estoy repasando es el estribo. No es difícil de entender. Acá, por ejemplo, un guaco retrato, este es el gollete, y ahí vamos por el estribo. Por eso cuando hablamos del asa, el asa es asa, gollete, estribo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de colores? Era bicroma, hay dos colores, el crema y el ocre. Ese ocre, pues, es el rojo indio en realidad, ¿no? El ocre, tú lo conoces como ocre, creo, ¿ya? Es lo que encuentras en los pisos, ¿no? De algunas casas, ¿no? Y a veces le echas cera y, bueno, sí. Esos pisos rojos es el rojo indio. Decoración realista y estilizada. Bueno, en fin. ¿Qué tipos de cerámica hay? Voy a tratar de diferenciarte rápido. Para ti, la que me importa es la escultórica. Entonces voy a poner aquí en medio cerámica, jalo dos. Hay dos tipos de cerámica. La cerámica pictórica, en el cual no tenían relevancia ellos, pero sí tenían relevancia en la cerámica escultórica. Cuando hablamos de la cerámica escultórica, amigo, encontramos los famosos huacos. ¿Qué huacos tenemos? Tenemos los famosos huacos, voy a poner acá ahorita, huacos eróticos, creo que ustedes dominan más de ello. Tenemos los huacos, por ejemplo, patológicos. ¿Qué es patología ustedes que son de ciencias, chicos? La patología es, ¿qué representaban qué? Enfermedades.
¿Qué enfermedades, por ejemplo? Ya sabes, ¿no? En el Perú antiguo existía, pues, el famoso sífilis, ¿no? Tello hizo su tesis, ¿no? De ello también. Entonces, había enfermedades. También sabemos qué tipo de animales domesticaron porque tenían huacos zoomorfos, ¿no? Entonces, representaban animales ahí. ¿Estamos de acuerdo? Los huacos eróticos y los famosos huacos retratos que, por ejemplo, estás viendo a un costado. Estos que están acá arriba son los huacos retratos. Ujú. No hay nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, no te olvides, ¿ah? Creo que estos los conozco más. Ahí tienes huacos, qué cosa, eróticos. Un huaco retrato, por ejemplo. Y listo, eso es todo. Muy bien, ahí están los tipos de cerámica, ¿no? El retrato, el erótico y el patológico, ¿no? Ujú. Listo. El retrato, estados de ánimos. El erótico, están los coitales, ¿no? Podría hablarte un poquito más de eso, pero no hay mucho tiempo con ustedes, chicos, ¿ya? Patológicos, enfermedades que te he dicho. Generalmente las enfermedades de transmisión sexual son aquellas que fueron representadas en su cerámica. Ahora, respecto a sus centros ceremoniales, para ti, amigo de ciencias, tienes que aprender lo siguiente. Ellos desarrollaron huacas, y nunca te olvides que una huaca de la cultura mochica, ya es las famosas, perdón, las huacas, ¿qué cosa eran? Estructuras piramidales, pero eran una especie de pirámides, no en que terminaban en punta lisa, sino eran pirámides truncas. Las pirámides más importantes de ellos tenemos la famosa Huaca del Sol y la famosa Huaca de la Luna. Ahora, ¿te acuerdas que cómo se llamaba su dios? Su dios era un dios, mejor entender, degollador o decapitador. Entonces, ese dios se encontraba en la famosa Huaca del Sol. Ahí está el famoso Ayapec. Entonces tú dices, si ahí se encuentra el dios, esta Huaca del Sol tendrá un centro religioso o político. ¿Qué dices, amigo? A ver, vamos. Si ahí está su dios. Religioso. En cambio, la huaca de la luna más bien viene a ser una huaca más político, correcto, estás dominando, amigo. Es más, para hacer, se dice que las decisiones se tomaban en la huaca de la luna y de la huaca de la luna, estas tenían que ser aprobadas por su dios, ¿en dónde? En la huaca del sol. Pero para eso había que rendirle culto, pues, ¿a quién? Al Ayapec, ¿con qué? Con muertos. Entonces dicen que probablemente desde la huaca de la luna se llevaba, pues, ¿cómo se llama? Individuos, ¿no? Y de la parte superior de la huaca de la luna los arrojaba. Una vez arrojados, mejor entender que hacían, recién iban a la huaca del sol y buscaban qué cosa, la aprobación de su dios. Ya te he dicho, en una sociedad como esta, una sociedad varonil, la sangre era importante, ¿no? Ajá. Y lo otro que les iba a decir es la huaca rajada, y es importante por el famoso señor de qué? De Zipán. Hablemos un ratito del señor de Zipán. No me vas a confundir que en el Perú existen dos señores, ajá, que se parecen bastante. Uno de ellos es tu señor de Zipán, que le encuentras acá, y otro es el señor de Sicán, ¿ya? Voy a colocar por si acaso, el señor de Sicán con C es un señor que pertenece a la famosa cultura Lambayeque. Ojo, la cultura Lamba, vas a poner ahí, la cultura Lambayeque. Pero cuando hablamos del señor de Zipán, con P, pertenece a la cultura mochica. Se parecen bastante, sí, pero bueno, no creo que te pregunten a ti la cultura Lambayeque, no veo hace muchos años las preguntas. Pero quiero decirte que la tumba más importante es la del señor de Zipán. Por ejemplo, cuando hemos visto la cultura Chavín y Paracas, hasta ese momento no has encontrado ninguna tumba donde encuentras pues a un rey con servidumbre, con joyas, ¿no? Enterrado así, ¿no? Entonces, ni en Chavín ni en Paracas. Pero ya vamos a encontrar, ¿qué cosa? Una tumba de un gran señor, mejor entender, en esta cultura, en la cultura mochica. Por eso que si te preguntan, ¿por qué es importante la tumba del señor Zipán? Porque viene a ser el primer el primer jefe de Estado, o si quieres tú así le llamas, amigo, el primer gobernante del Perú antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Porque anterior a él no existe una tumba de un señor como este. Posterior al señor de Zipán sí vas a encontrar, ¿no? El caso del señor de Palpa, por ejemplo, de la cultura Nazca, el señor de Huari, en la cultura Huari. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de esta cultura no hay. Entonces, por antigüedad, viene a ser, ¿qué cosa? El primer jefe de Estado del Perú antiguo. Descubierto por quién? Por Walter Alba en el año de 1987. No te olvides. ¿En qué huaca? En la famosa Huaca Rajada. No hay más que hablarte, amigo, respecto a esto. ¿Cuántas personas perdón, señor Simón, ¿cuántas personas fue enterrado? Con 9 personas. Por si acaso pongo, y esto en un momento pregunto. De esas 9 personas me importan 2 personas. Por un lado, fue enterrado con un centinela. A ese centinela le cortaron los pies. Uh-huh. Y por otro lado, ya voy a poner acá, enterraron a un esclavo. ¿Y por qué un esclavo? Bueno, no un esclavo, no, obviamente que tiene servidores, sino, ¿por qué me importa más bien el esclavo? Porque al esclavo lo enterraron con 2 animales. Los 2 animales son el perro y la llama. ¿Y por qué el perro y la llama? Uno, porque el perro, ya saben, ¿no? Representa la fidelidad, ¿no?
Pues hoy entiendo por qué las señoritas a veces dicen al varón, no eres un perro, porque el perro representa obviamente la fidelidad. ¿Y por qué la llama? Por una razón, porque la llama representa el trabajo. Anteriormente les había dicho que en el Perú antiguo pues no había caballo, no había mulas, entonces la única bestia, perdón, el único animalito utilizado en, ¿cómo se llama? Y que tenía un consumo total era la llama. Se envía la llama para utilizar como una bestia de carga, sacaban a veces la lana para hacer tejidos. Cuando la llama moría, la carne servía para la alimentación, los huesos para hacer algunos utensilios, las pezuñas para hacer algunos instrumentos musicales, el cuero para hacer camas o zapatos. Entonces la llama ni en vida ni en muerte descansaba, es un animal de consumo total. Por eso que en el Perú antiguo la llamita tenía tanta importancia, incluso algunas culturas habían tomado a la llama como una especie de semidios. Al esclavo enterraron entonces con dos animales, con un perro y una llama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Por favor, confirmen. Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Otra cosa. Les hago una consulta. En el Perú antiguo, tomando en cuenta las culturas, incluyendo el Tahuantinsuyo, ¿las sociedades cómo eran? ¿Eran sociedades matriarcales o patriarcales? ¿Qué dicen ustedes? Patriarcales. Patriarcales, ¿no? Cosa Patriarcales. curiosa, eso es raro, ¿no? Que tú encuentras en la sociedad, por lo menos peruanas, ¿ah? Sin tocar mucho la Amazonía peruana, pero donde sí había, pues, ¿no? Reinos matriarcales. Pero en el Perú, por ejemplo, es raro encontrar, pues, la tumba de una mujer que tenga, pues, por ejemplo, sirvientos, ¿no? Por la mayor parte ¿cómo se llama? Enterramientos de mujeres que se han encontrado, pues, ejemplo, ¿no? La momia Juanita, son sacrificios, ¿no? Sacrificios al Ampato, por ejemplo, ¿no? La momia Sarita, o como etcétera. Entonces, la mayor parte de mujeres, con respeto, amigos, amiguitas, es que fueron, pues, sacrificios. Pero no hemos encontrado muchas mujeres que hayan tenido, pues, cetros, ¿no? Sí, eso hasta hace algunos años, ¿ah? Porque, ¿qué ocurre de pronto en esta cultura, una sociedad bien patriarcal? En la famosa Huaca del Brujo va a aparecer esta persona que estás viendo a un costado, la famosa señora de Cao. La señora de Cao es considerada como hasta ahora, la única y la primera mujer no tóxica, sino la primera mujer gobernante del Perú, también conocida como la dama de los tatuajes, nunca te olvides, que tenía más o menos una edad aproximada entre 20 y 25 años, enterrada con una sirviente entre 13 y 15 años. Casualmente, su cuerpo ha estado conservada de una manera increíble, ¿no? Es muy raro que su cuerpo se haya conservado tanto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algunos químicos dijeron, pues, encontraron restos de sulfuro de mercurio en su cuerpo. Entonces, dicen, ¿qué tiene que ver entonces el sulfuro o este compuesto con la conservación de los cuerpos? ¿Y cómo lo obtuvieron? Pero sí, entonces como su cuerpo está bien conservado, se puede apreciar en el cuerpo, pues, ¿qué cosa? Tatuajes, pues, de origen vegetal. Y también a su sirviente. Lo curioso que hace que esta mujer sea interesante es que se le ha encontrado dos cetros. Esos cetros que representa que esta no era una mujer cualquiera, lo que en su momento, pues, haya tenido un gran respeto, tanto que los mochicas, a la hora de enterrarla, pues la enterraron, pues, con esa majestuosidad, ¿no? Denotando poder, con sirvientes, como etcétera. Entonces no se olviden, chicas, que hay una mujer gobernante en el Perú y esa no es Mistrini, sino se llama la Dama de Cao o la Dama de los Tatuajes. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí, por favor? Hablen, si no, yo no sé si están ahí. Ok, correcto. ¿Quién conquistó a los mochicas? Pues un gran pueblo llamado los Suwari. Los Suwari fueron los que conquistaron. Ahora, tú dirás, pero por favor, un momentito. Si los mochicas eran un pueblo guerrero, obviamente, que se en la guerra, los Wari, ¿cómo van a lograr conquistar un pueblo guerrero? La diferencia es que los Wari no fueron solamente una cultura, sino llegaron a establecerse como imperio. Y vuelvo a reiterar, por favor, esta idea. Nunca te olvides que en el Perú antiguo existieron dos imperios muy importantes. El más grande de ellos, el imperio de los incas, y el primer imperio andino, que no fue el inca, sino fue el Wari. Y esto vuelvo a aclarar, que no es que en la universidad te preguntan, ¿cómo se llama el imperio que duró más tiempo? Obviamente que los incas no son. Los incas duraron el apogeo del imperio inca, empieza el año de 1438, por ejemplo, hasta la captura de Atahualpa en el año de 1532. Si tú sacas o haces una resta simple, vas a encontrar que más o menos el periodo, claro, el Tahuantinsuyo fue grande, un gran imperio, abarcó países, pero más o menos va a tener un tiempo de 94 años, tomando en cuenta la derrota de los chancas. ¿Ah? Desde ese momento, ¿por qué? Porque pues, desde ese momento, pues Pachacútec forma el Tahuantinsuyo como un imperio. En cambio, los Wari se desarrollaron desde los 600 hasta el 1200. Entonces, si hacemos una resta, Wari tuvo 600 años de vigencia y los incas 94 años. Si queremos extender a la fundación de Manco Cápac, poco más de 100 años.
El imperio entonces que duró más tiempo fue el imperio de los Wari, y claro, no le llegó a ganar a los incas, porque el imperio más grande es el imperio de los incas. Ahora, ¿qué es lo que hizo que Wari se vuelva un imperio? Fácil. Los Wari, a diferencia que eran guerreros, pero llegaron a formar o forjar un gran ejército con estrategia, un ejército profesional. Y a veces un ejército profesional es suficiente para derrotar a un gran pueblo como los Moche, que tenía un ejército sí, pero que no era un ejército planificado, no organizado, con ciertas estrategias de combate. A diferencia de los Wari, sí llegaron a qué cosa, a formar un gran ejército planificado con estrategia de combate. Fruto de ese enfrentamiento, los grandes mochicas desaparecen y se da qué cosa, el predominio de quién, de los Wari. Hasta ahí se está entendiendo, por favor, confirmen. Sí, profe. Ok, correcto. Avanzamos. Siguiente cultura es la cultura Nazca. ¿Ya? Como te he vuelto a decir también con la cultura mochica, no te olvides que los Nazca son los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo y, agrega ahí, tienen la cerámica más fina. Tú, amigo de ciencias, ¿no? Profundizas mucho, ¿no? Pero lo básico que tienes que tener en tu cabeza es esas cositas, ¿no? Cada subtítulo que has visto ahí, los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo, los mejores ceramistas escultóricos, quiénes son, los mejores litoescultores, quiénes son los mejores metaleros, quiénes son los mejores silógrafos, quiénes tienen el mejor, ¿cómo se llama? La mejor, qué sé yo, textilería en el Perú antiguo. Esas cosas son cuestiones muy básicas que tienes que dominar. Bueno, hablemos de la cultura nazca sin perder tiempo, ¿no? La ubicación de la cultura nazca, miras ese mapa, voy a extender un poquito. Toda la que estás viendo ahí es el departamento de Ica. Ica lo vamos a dividir en tres partes: la parte norte, la parte centro, perdón, voy a hacer este para que se aprecie mejor. Ajá. Ya. La parte norte, que es esta, la parte centro y la parte sur. Los nazca más van a desarrollarse en la parte sur. Acá tú ves un río. Ese río, ¿cómo se llama? A ver si se puede leer. No sé si ustedes pueden leer, por favor. Río Grande. Río Muy Grande. bien. Río Grande. Entonces, no te olvides que una vez preguntaron, el centro político y administrativo de la cultura nazca se desarrolló, alternativas, norte de Ica, centro de Ica, sur de Ica. Respuesta, en el sur de Ica. ¿En qué valle? ¿En qué río? El Río Grande. Profesor, ¿y el valle cómo se llama? Se llama el Valle de Río Grande. Ahora, la capital de Nazca no era Nazca, sino la capital de Nazca era, ¿qué cosa? Cahuachi. Eso nunca te vas a olvidar. Cosa curiosa de Cahuachi, para que nunca te olvides, ya antes de la cultura nazca, ya no se habían organizado en el Perú ciudades. Todo, profe, un momentito, pues, pero Caral es más antiguo que Chavín, que Paracas, incluso que Nazca. Pero Caral no es una ciudad, sino Caral es una ciudadela. De lo que tú tienes que diferenciar entre una ciudadela, por lo menos tomando en cuenta la parte de arqueológica, una ciudadela y una ciudad tienen una diferencia de estructura. ¿Estamos de acuerdo? No es el tamaño lo que determina, por lo menos en arqueología, ¿no? En relación al Perú, el tamaño lo que determina si es una ciudad o ciudadela, sino la estructura. En una ciudad existe cierta estructura. Está en un lugar central, está el repartimiento de, por ejemplo, de los canchones, de los palacios en cierto orden. En cambio, en la ciudadela generalmente había un centro del gobernante, de los sacerdotes, y las poblaciones se repartían, mejor entender, sin una estructura. Una ciudad tiene una estructura, una ciudadela no tiene una estructura. Caral es una ciudadela. Cahuachi es una ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Eso no te vas a olvidar. Aumentando datitos, aprovechando esto que te estoy hablando, nunca te olvides los siguientes datos. Tú anótalos si deseas, y es tu problema. ¿Ya? La ciudadela más grande del Perú antiguo, Caral. No ciudadela. Profesor, pero un momentito, pues. Yo que he estudiado la cultura Caral, pues en los libros dice que la Caral es conocida como la ciudad sagrada de Caral. Claro, que hayan puesto a Caral como la ciudad sagrada no significa que sea una ciudad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la han puesto ciudad? Por una simple razón, amiguito. Porque se decía que el centro de urbanismo en el mundo se había irradiado de Asia, de la cultura, perdón, de la civilización mesopotamia y de Egipto. Las ciudades más antiguas de Mesopotamia eran Ur y Uruk, de ahí tienes Eridu, Lagash, como etc. Y en Egipto, lo más antiguo, por ejemplo, tenemos Tinis y Memphis. Entonces, hasta la teoría sobre la irradiación de ciudades en el mundo, pues por lo menos se encontraba en ese lado del mundo, en Asia y en África, Egipto y Mesopotamia. Pero de pronto, pues algo rompe todo eso, porque aparece en Lima, Perú, en el Valle de Supe, Caral, con una estructura medio urbana. Y casualmente la antigüedad que tienen o datan este lugar es de un promedio de 6.000 años. Y si hacemos una comparación con las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, que son las más antiguas del mundo, de donde se supone que se irradia el urbanismo, vas a ver que entre la existencia de Mesopotamia y en el tiempo de existencia de los egipcios, en el Perú había qué cosa, también una ciudadela.
Entonces, no hay una conexión directa entre Mesopotamia, obviamente Egipto, con el Perú. Entonces dijeron, no solamente Egipto y Mesopotamia son los que crearon ciudades, sino que también en el otro lado del mundo había también una propia irradiación urbana. Entonces, para no restar, ahora, como se descubre Caral, más o menos en el año del 96, para no restarle la importancia a Caral, el Perú pues le bautizó como ciudad sagrada, para que esté parejo o a la par de las grandes ciudades de Mesopotamia y Egipto. Claro que posteriormente, al 96, se hacen ya investigaciones más profundas y se determinó pues que Caral no era una ciudad, sino una ciudadela. Pero ya había quedado pues bautizada como la ciudad sagrada de Caral. Pero obviamente para eso estás acá, para aclararte que Caral en sí no es una ciudad, sino una ciudadela, y es más, es la ciudadela más grande del Perú antiguo. Ahora, nunca te olvides que, profe, y después de esto aparecen ciudades, sí. ¿Y dónde crees, amigo mío, que está la primera ciudad del Perú antiguo, o por lo menos la más antigua? Por lo menos para la universidad está en Cahuachi. Ahora, nunca te olvides que Cahuachi, entonces, ¿qué viene a ser? La primera ciudad del Perú antiguo. Ahora, ¿qué pasa en tu examen? Te preguntan, ¿qué cultura del Perú antiguo destaca por tener más ciudades? Ah, pues fácil, ¿eh? El primer imperio llamado Wari, nunca te olvides, anótalo por si acaso, destaca por ser la famosa revolución urbana. Quiere decir que Wari, escúchame, ¿eh? Había construido full ciudades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Full qué cosa? Respondan, ¿full qué cosa? Ciudades. Hablen, ¿ah? ¿Qué cosa había construido Wari? ¿Full qué? Ciudad. Ciudades. Ahora, ahora tú dirás, profe, Ciudades. ¿y de dónde aprendieron a construir ciudades? Ahora te voy a explicar más. Anota esto más. ¿Ah? Profesor, ¿y la ciudad más grande? Ah, pues la ciudad más grande no se encuentra ni siquiera en Nazca, ni siquiera en Huari, sino se encuentra en la cultura de Chimú. Si quieres, anótalo. La capital de Chimú se llama Chanchán. Y Chanchán, nunca te olvides, es la ciudad más grande del Perú antiguo. Chanchán. Con eso ya tienes todas las preguntas de urbanismo. La ciudadela más grande y la primera del Perú antiguo, Caral. La primera ciudad, Nazca, es en Nazca, Cahuachi. ¿Qué cultura hizo más ciudades? Huari. La ciudad más grande, ese es Chanchán de Chimú. Ya estás resolviendo con eso algunas dudas que puedes tener respecto al urbanismo. Ahora te voy a explicar algo bien rápido. La cultura nazca un día nació. La influencia de ellos fue la cultura Paracas. Ahora, los nazques, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a la agricultura, por un lado, y también se dedicaban, ¿qué cosa? A la pesca. Ahora, los nazquenses no se conformaron con eso, sino que también empezaron a pescar. Y casualmente empezaron a pescar, voy a dibujar acá un ratito, con las zonas serranas. O sea, las zonas de donde tú provienes, ¿no? A las zonas serranas. Ahora, antes, en las zonas, por ejemplo, pues, atrás de Ica, voy a poner Ayacucho, no existía todavía Guaria, que hablaban de los inicios de Nazca, había un pueblo pequeñito que se llamaba los Huarpas. Entonces los Nazca, préstame atención, negociaban con los Huarpas. ¿Qué negociaban? Agarraban el pescado, le echaban sal, y ese pescado, mejor entender, al modo de charqui, era negociado con los Huarpas. Entonces establecieron relaciones comerciales los Nazca con las zonas serranas. Hasta ahí no hay ningún problema, ahora quiero que entiendas algo. ¿Qué pasó con Nazca al final? ¿Cómo desapareció? Lo que sí sabemos es que Nazca tuvo constantemente escasez de agua. Por eso que hay teorías que dicen que las líneas de Nazca están muy vinculadas a qué? Al culto al agua, o como se llama, el culto a los dioses para que estos ofrezcan agua. Pero en el Perú antiguo se habla bastante de una constante secuencia de fenómenos del niño. Aparentemente dicen, es más, no es tontero lo que te voy a decir, porque ahorita voy a contar algo. Dicen, por ejemplo, que hubo muchos fenómenos del niño y los nazcas fueron los más perjudicados porque no tenían agua. Fue entonces, en teoría, dicen, probablemente hubo una secuencia de grandes fenómenos del niño que hizo que un día Nazca, que era una ciudad también guerrera, simplemente de la noche a la mañana desaparezca. Los centros más importantes como Cahuachi, por ejemplo, quedaron abandonados. Fueron abandonados, ¿no? Y probablemente, ¿dónde se fueron todas las poblaciones? Pues algunos tuvieron que emigrar con quienes más ¿cómo se llama? Vinculado. Probablemente dicen entonces que los Nazca hayan migrado y se hayan unido a los Huarpas, y los Huarpas y los Nazca en un futuro dieron origen a un imperio llamado Huari. Por eso es que cuando tu profesor en el futuro te explique la cultura Huari, tu profesor te va a decir, Huari es el resultado de 3 culturas, te va a decir, de Huarpa, de Nazca, más Tiahuanaco. Si estudiamos estas 3 cosas, vamos a tener a Huari. Ahora, hace un momento he dicho que Huari hacía full ciudades, entonces ya saben, ¿de dónde crees que han aprendido los Huari a construir ciudades? De los Nas, de los Nazca. ¿Se entiende, chicos? Por favor, no quiero traumarles. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, bro. Ok, correcto. Muy bien. Entonces, nunca te olvides, ¿ah? Ahí está. Ahora, profe, muéstrame, pues, cómo se llama, si es verdad eso. ¿Ah? María Rostorowski, por ejemplo, en Historia del Tahuantinsuyo, dice
cuando Manco Cápac o Manco Cápac fue en búsqueda del Valle de Acamama, dice ella, ¿por qué no fue primero? No fue el único que buscaba tierras. Dice ella, algunos iban con bastones o varas de poder y algunos otros llevaban en sus manos puñados de tierra. Y dice que esos puñados o esas varas para algunos eran dados por sus dioses y ellos buscaban, por ejemplo, los que llevaban tierra, buscaban la tierra de mejor tener más parecida al que llevaban en sus manos para establecerse ahí. ¿Y por qué se dieron tantas migraciones? Probablemente que el Perú haya pasado en aquellos tiempos, pues, grandes sucesiones de fenómenos de niño que hizo que los pueblos empiecen a migrar. Posiblemente eso haya provocado la extinción de los Nazca. Ahora, nunca te olvides que mientras existía Nazca empieza a desarrollarse ya, Moche también está desarrollando. La diferencia es que Moche, ya Huari existe y Huari se encarga de desaparecer aquí en Amoche. En cambio, Nazca simplemente no fue derrotada, ni masacrada, ni conquistada, ni invadida, sino que ellos simplemente desaparecieron de un día al otro, dejando, ¿qué cosas? Sus centros urbanos. Muy bien, rápidamente avanzamos con lo más básico, ¿ya? A ver, ubicación, ya te he dicho, en la cuenca del Río Grande. Su capital se llama Cahuachi. Cahuachi significa el lugar de los videntes. El descubridor, ¿quién fue? El arqueólogo, ¿cómo se llama? Hablen, por favor, ustedes. Max Fuller. Max Fuller. Y si yo te pregunto, ¿era el padre o el pionero? No me falles. Pionero. Muy bien. ¿Y quién era el padre? ¿Quién era el padre? Tello. Muy bien. Tello. Muy bien, correcto, muy bien. Ajá. Entonces ya tienes su descubridor, fue Max Fuller en el año de 1901. Su dios principal ahora, acá aparecen dos dioses. Por un lado tienes al dios Con, ¿ya? ¿Te acuerdas que te dije, no? El dios de los paracas era el maricón, ¿no? ¿Por qué maricón, profe? Porque al mar le decían Con era mar, marcón, maricón, así te ibas a acordar. Pero acá también aparece un dios que se llama el dios Boto. El dios Boto es un dios, forma humana, que vuela y que ofrece pues a los pueblos fertilidad de tierras y agua. Ya, obviamente está muy vinculado a la escasez de agua, el dios Boto. Y Con es una herencia, pues, ¿de qué? De los paracas. Idioma, Puquines está por demás, el símbolo de la guerra, el halcón. Ajá. La economía, eso ya sabes, ¿no? Fácil. Si hay ríos, valles, eran considerados como los agricultores del desierto, ¿no? La versión económica era la agricultura, te he dicho hace un momento, también la pesca y el marisqueo también, ¿no? Los mariscos. Ahora, la pregunta es, profe, agricultores del desierto, tú que has llevado un poco de geografía, tú sabes que el desierto de alguna manera puede favorecer a la agricultura o no? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿seguro? O la pampa, ¿qué dicen ustedes? No es lo Las mismo pampas. hablar, claro, Pampa, una la cosa pampa. es la pampa y una cosa es el desierto. ¿Cuál de los dos es una zona fértil? ¿Desierto La o pampa? pampa. Claro, por una Pampa. razón, porque Pampa. alguna vez Pampa. pues la pampa ha podido ser el, ¿cómo se llama? Cauce de un río o una laguna que se haya secado, pero el material de ese suelo es fértil. Lo único que tenemos que hacer para que sea muy productivo para la agricultura, hacer proyectos o hacer irrigación. Si nosotros irrigamos, entonces esa zona va a ser muy, qué cosa fértil debido al contenido que tiene, ¿no? Entonces nunca te olvides, ¿no? Claro que nosotros decimos son los agricultores del desierto, pero puede que sean, no puede, sino que no realmente son el desierto, sino son las pampas. Ahora, ¿de dónde sacaban el agua? De las famosas galerías filtrantes. Quiere decir, entonces voy a enseñarte una imagen. Ajá. Muy bien. A ver, un ratito. Uy, no hay. ¿Qué es que no han robado. Una imagen bien bonita de esto. Bueno, ni modo. No hay, qué raro. Ok, ni modo. Ni modo. Vamos a intentar dibujarte, ¿ya? Supongamos que esta es la Tierra, abajo está la napa freática, ¿estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, profe, si no había agua, ¿qué ellos hacían? Buscaban el agua del subsuelo. ¿A través de qué? De conductos que se llaman las galerías filtrantes. Las galerías filtrantes, creo que hay una imagen de esto, no veo, de ánimo, pues, no. Ok. Las galerías filtrantes eran conductos de forma, así como una especie de caracol, de piedritas. Entonces tú agarrabas, ingresabas y ahí llegas. Pero primero tienes que ubicar la napa freática. Ahora tú te preguntarás, profe, un momento, pues, ¿por qué en esa zona hay agua en el subsuelo, no? ¿Qué es lo que hace eso? O provoca eso. Algo simple. Tu profesor de geografía, cuando te enseña ríos, te va a enseñar los ríos que se encuentran en la vertiente del Pacífico. Hay algo curioso en el departamento de Ica. En el departamento de Ica existen ríos arreicos. Cuando te hablan de ríos arreicos, son aquellos ríos que no desembocan en el mar. ¿Estamos de acuerdo? Esos ríos que no desembocan en el mar se llaman ríos arreicos. Tatito nomás, hasta hace algunos años tengo conocimiento que el río más arreico del Perú es el río Ica.
No sé si actualmente lo sea. Ya tu profesor te va a explicar, ¿no? Quiere decir que ese río no desemboca en el mar. En el camino desaparece. ¿Y por qué? Porque debido al material del suelo, el agua es absorbida y se va al subsuelo. Los Nazca ubicaban ¿cómo se llama? Esa napa donde se encontraba el agua y a través de las galerías filtrantes lo extraían al exterior. Utilizaban puquios, que eran una especie de reservorios, canales y acueductos para irrigar a la agricultura y así desarrollar. Entonces, hasta ahí no estuvo todo bien, pero en algún momento pues ya no hubo ni agua en la napa freática que provocó la desaparición de esta cultura. ¿Ok? Muy bien. Organización sociopolítica fue un estado teocrático militar, que eso hemos visto. Igual que Moche eran sociedades femeninas o varoniles, eran sociedades varoniles. Y si hay una gran presencia de la virilidad o de la masculinidad en estos pueblos, estos eran guerrerazos también, al igual que los Moche. No tanto como los Moche, pero de alguna manera sí eran guerreros. Ahora, lo curioso es que estos guerreros, ¿no? Mejor entender, ¿qué hacían? Capturaban a sus enemigos y a sus enemigos les cortaban la cabeza. ¿Qué hacían de la cabeza? Las famosas cabezas trofeo. Una especie de momificación de cabeza, ¿no? Agarraban los ojos, lo que estás viendo, por ejemplo, en este lado es una cabeza trofeo. Ahí ves, por ejemplo, ya, agarraban y estos lo utilizaban, se colgaban en el cuerpo, por ejemplo, en algunas veces, pero el ojo era cosido. Cortaban la lengua y la boca también lo cosían. Entre más cabezas tenía, denotaba de que esa persona era o un gran guerrero. Ya te he dicho, no es una sociedad totalmente guerrera. Ahora, socialmente dice, por ejemplo, sacerdotes y militares y el pueblo. El pueblo siempre es representado con la figura del lagarto. Ahora, miren, vamos a ir rápidamente a la cerámica. Voy a expandir eso. La cerámica de ellos tenía un excelente acabado. Ahora, ¿hay formas de interpretar la cerámica? Sí. En este caso no hay ningún problema. Pero cuando tú ves, por ejemplo, la armonía de más de 10 colores, por ejemplo, puede que estemos, y mires el tipo de asa, si estás viendo que es el asa puente, y ves una gran variedad de colores y el acabado es de primera calidad, pues puede que estemos ante la cultura que cosa nazca. Respecto a la iconografía, tú puedes ver, por ejemplo, si tú ves una personita ahí, vas a encontrar figuras, siempre esta cultura vas a encontrar la presencia de peces, lagartos, lagartijas, figuras humanas. Si alguna vez, por ejemplo, ves una persona, ¿ya?, que está pisando a una lagartija, quiere decir que durante ese periodo, pues la clase sacerdotal, los dominantes, ¿ya?, estaban por encima del pueblo. A veces vas a encontrar que lagartijas terminan devorándose hombres, quiere decir que en ese momento el pueblo había producido levantamientos y estaba, ¿qué cosa?, eliminando a la clase gobernante. Así más o menos se interpreta. Por eso que cuando tú veas de los sacerdotes, siempre están representados con animales o figuras humanas. Los militares están representados con la figura del halcón, ¿no?, la caza, ¿no? Y el pueblo es representado con la figura del lagarto. No olvides. Entonces, rápidamente la cerámica es importante porque tiene la cerámica más pictográfica del Perú antiguo, ¿ok? Es la más avanzada, ¿ok? Es más, es la cerámica más fina gracias a la, ¿qué cosa? Precaución. La forma, perdón, es globular, así como tu amiga, ¿ok? La base es convexa y en algunos casos, como yo, plano, ¿ya? La asa es asa puente, no te vas a ver, y tiene dos picos divergentes. Tenían full colores, de 11 a 16 colores, pero no usaron jamás el color azul ni el color verde, y esto es una clásica por respeto a su Dios. Azul y verde, profesor, ¿qué Dios? El maricón, o sea, con el Dios del mar. ¿Estamos? ¿Y qué más? Hay una característica importante, el horror al vacío. Si tú aprecias una cerámica, nunca vas a encontrar una parte dentro de la cerámica que esté sin pintar. Toda la cerámica está pintada, a eso se llama el horror al vacío. Y la decoración, hacían figuras zoomorfas, y antropomorfos. Para retirarme, chicos, me está ganando el tiempo. Las señas de Nazca. Las señas de Nazca fueron encontradas en las pampas de Nazca, de Ingenio, Socos, Ingenio de San José. Y, por ejemplo, el Banco del CEPRUNSA dice que los últimos descubrimientos se encontraron en Palpa. Eso anótalo, por favor. Aunque eso es falso, ¿no? Hace más de 10 años que están investigando en Palpa, pero dicen, ¿no?, los últimos descubrimientos de líneas están en Palpa. Y casualmente eso vino en el examen de 2002. El descubridor es Toribio Mejía Sexpe. Para Sexpe son seques, caminos ceremoniales. El descubridor es Paul Kosog. Como dice, Sog es un zodiaco andino o un libro de astronomía. Más correcto es decir zodiaco andino. Y para María Reich, ¿ya?, es un calendario, ¿qué cosa? Astronómico, agrícola, que marca solsticios y equinoccios. No te olvides, el mayor investigador, María Reich, el descubridor, Paul Kosog, zodiaco andino, Sexpe descubrió seques, caminos ceremoniales, y María Reich un calendario astronómico y agrícola. ¿Por qué desapareció esta cultura? Ya te he dicho, probablemente el fenómeno del
niño haya provocado la extinción de esta cultura. Hasta ahí, amigos. ¿Se ha entendido, por favor, antes de concluir la clase? Sí, Chicos. profesor. Ok, perfecto. Sí, profesor, entendido. Claro que sí. Bueno, voy a retirarme. Cuídense, que tengan una bonita semana. Hasta luego.